Para responder esta pregunta tenemos un texto titulado Chilam Balam y este es solamente un fragmento tomado de un libro escrito por Alfredo Barrera que se titula El libro de los libros de Chilam Balam y que pertenece al Fondo de Cultura Económica de México, o que ellos fueron los editores de este libro. Pues bien, los invito a pausar el video para leer todo el texto. Muy bien, la pregunta aquí es: ¿a qué hace referencia el autor de este texto cuando dice la causa de nuestra muerte es la sangre mala? Si vamos al texto, podremos encontrar algunos elementos que nos ayudarán, que nos darán luces, que nos orientarán en torno al significado de esta frase. ¿A qué hace referencia? Esto que obviamente tiene un sentido metafórico. ¿Qué es la sangre mala para el autor de este texto? Bien, vamos a detenernos en que no es un texto de Alfredo Barrera. El Chilam Balam es una compilación de varios libros pertenecientes a la cultura maya que muchos han recopilado y que precisamente fueron reunidos para esta publicación. Ahora, como hablamos de los mayas, ya podríamos estar empezando a descartar opciones. Por ejemplo, en el texto nos hablan del cristianismo, pero a manera de una advertencia. Dice este señor que grandes ciudades y los moradores de esas ciudades entrarán al cristianismo, pero como es escrito por los mayas, dice nuestra tierra maya, o sea que esta era una persona que pertenecía a esta cultura, pues esta cultura no tenía para sí la religión católica ni ninguna versión cristiana donde la sangre mala pudiera hacer referencia al pecado original o al pecado de Adán y Eva, y por eso descartamos la opción C. También dentro del texto no hay nada que nos permita inferir que padecían enfermedades los mayas. Miren que dentro de las razones por las cuales esta persona pronostica lo que podría suceder, dice que hay personas que están bajo el peso de la rabia, pero no de la rabia como enfermedad, sino peso de la rabia es que cargan en su ser ira, enojo. Los hijos nacen siervos, esta no es una enfermedad, perdieron la fuerza y la vergüenza. No habla de enfermedades del pueblo maya y por eso podemos descartar esa alusión. Ahora, entre la opción A y la opción B vamos a tener que darnos cuenta que no hay elementos dentro del texto llamado Chilam Balam que pueda hacernos creer que la cultura maya llevaba consigo una maldición oculta. Si de pronto dentro de este texto dijeran que por fin se hizo realidad este pronóstico, podríamos decir que ya existía esa maldición oculta, pero en el texto no hay elementos que nos permitan hablar de esa maldición. Por lo tanto, la respuesta correcta debe ser la opción B y vamos a corroborarlo en el texto. Cuando nos hablan de diferencia de razas, debemos tomarlo desde el contexto en el que se escribió el Chilam Balam, cuando los seres humanos se clasificaban erróneamente en distintas razas. Actualmente sabemos que lo que hay son diferentes orígenes étnicos y la raza humana es una sola. Sin embargo, el escritor de esta parte del Chilam Balam, no Alfredo Barrera, el escritor de esta parte en el texto, sí nos muestra una diferencia de origen étnico. Por ejemplo, hombres del segundo tiempo, quizás haga referencia a la siguiente generación de personas que van a pertenecer a esa cultura maya y nacen siervos frente a la otra etnia dominante, es decir, frente a los europeos. Pierden la fuerza
y pierden la vergüenza, precisamente pues desde el punto de vista de los mayas, al mezclarse con la cultura europea, están perdiendo su esencia. Pero por otro lado, cuando nos hablan de que nacen siervos y que son hombres del segundo tiempo, podríamos creer que aquí hay un estigma social. Los hijos nacen siervos, es decir, socialmente están por debajo, cargan ese estigma que es, vale la pena ver aquí el estigma entonces como una carga negativa en torno a cualidades. Muy bien. Hay otro significado para el estigma que tiene que ver con algo sobrenatural asociado al cristianismo. No es el caso para los mayas. Entonces, el estigma es una marca de manera literal que se impone con hierro a los esclavos. Pero el estigma social es una condición. En condición de siervos es un estigma social. Por lo tanto, si marcaste la opción B, marcaste la respuesta correcta.